El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Hola compañeros, muy buenas noches, bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma. Para el equipo de publicidad siempre es un placer llegar hasta la intimidad de su hogar. Les saluda a Merari Rodríguez este 7 de marzo. Sin más preámbulo, damos paso a las informaciones y es que hay temas que han surgido muy preocupantes como lo es el aumento de suicidios y abuso sexual infantil. Según el Observatorio de la Violencia ha aumentado en un 24% y la mayor parte de casos es de niños y jóvenes. Sumado a esto ha surgido ya en las redes sociales el juego de video de Momo Challenge, que esto está induciendo a los niños a atentar contra su vida. Pero ante esto, expertos aseguran que es importante el rol de las familias, la sociedad en general y de nosotros los maestros. De acuerdo al Observatorio de la Violencia, se registra un aumento de un 24% de los suicidios en Honduras, donde la mayor parte de estos casos son jóvenes y niños entre 9 y 18 años, siendo los principales problemas el maltrato familiar, abuso sexual infantil, pobreza, entre otros. Este año se evidencia en el mes de enero un aumento de un 24% en comparación con 29 a 36, que es lo que va y se ha evidenciado en el mes de enero. Es preocupante precisamente porque se evidencia en muchos de estos casos que son menores de edad, es decir, entre 9 a 18 años. Dentro de los factores que suceden, primero tiene que ver en primera infancia es el maltrato, que son expuestos por parte de sus padres, madres y cuidadores. En segunda es las calificaciones académicas que estos niños y niñas están teniendo en los centros educativos. Hay veces que no pueden soportar ese maltrato con malas notas o malas calificaciones académicas, hace que sea un ingrediente fácil para decidir quitarse la vida. Luego las relaciones interpersonales que establecen, ya sea en noviazgo o amigos, que generalmente que han sufrido maltrato, que han sufrido bullying o que han tenido rupturas amorosas. La red COIPRODEN, a través de su equipo de psicólogos, manifiesta la preocupación sobre el rol de los padres de familia y sociedad que no están prestando atención a los niños y jóvenes en el uso de la tecnología. Estamos preocupados por los roles realmente de los diferentes actores que estamos en la sociedad que no estamos tomando, ¿verdad? En primer lugar es el rol de los padres, cómo ellos están controlando el uso de la tecnología con sus hijos, porque estamos pensando de que el celular es el que está desplazando la relación afectiva entre padre e hijo. Estamos hablando de un abordaje preventivo y de manera integral. O sea, esto abarca al Estado, abarca la Iglesia, abarca las organizaciones que trabajan en derechos humanos, abarca la academia, ¿verdad? Abarca los centros hospitalarios, los centros de salud. Y la pregunta es si estamos en la capacidad de poder dar respuesta. El país no está preparado para el trabajo con suicidios. Ahí hay que trabajar la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Salud, precisamente porque ya se vuelve un problema de salud mental. Y ahora con la aparición del monstruo Momo, la inducción a la fatalidad se ha vuelto mayor, al incitar a los niños a tomar acciones en contra de su propia integridad humana. Por otra parte, y son exigencias enormes las que hacen nuestros compañeros por el pago puntual de salario. Durante esta semana vimos que docentes se tomaron la dirección departamental de Copán o hicieron un plantón pacífico exigiendo el pago de su salario, ya que pasó todo el mes de febrero y no se le hizo efectivo. También hemos consultado a las autoridades de escalafón qué pasa con estos atrasos. Docentes a nivel nacional continúan denunciando el incumplimiento del pago salarial, a pesar de cumplir diariamente en el aula de clases, siendo los únicos empleados públicos a los que no se les paga en tiempo y forma de acuerdo a la ley. Los maestros del departamento de Copán realizaron un plantón durante esta semana en la dirección departamental correspondiente, exigiendo su pago.
Ante esto, el director de Talento Humano respondió que el atraso se debía a cuestiones de cuotas, asegurando que en estos días se les haría efectivo su pago, sumando a esto que el sistema de planilla se encuentra desfasado. Decirle en relación a los pagos de docentes en este mes, lo único que quedamos pendientes es con Copan por cuestiones de cuota, pero ahora mismo se ha resuelto y estaríamos pagando el día de mañana. Hay varios factores. Uno de los factores, tenemos ahorita un sistema que ya está desfasado. Actualmente solo podemos trabajar en una sola planilla y no tener varias planillas en cola porque el sistema ya colapsó, ya no nos da para más. Entonces estamos previstos en los próximos meses ir subsanando esa situación y que los docentes les pueda pagar en tiempo y forma. Asimismo, docentes realizaron largas filas en la Dirección de Talento Humano y en el Tribunal Superior de Cuentas, quienes denunciaron también enormes deducciones en su salario de 2.000 y hasta 10.000 empiras. Desde 2.000 y hasta 10.000 empiras son las deducciones salariales o reparos que denunciaron los docentes por parte del Tribunal Superior de Cuentas a través de recursos humanos de escalafón. Esto dependiendo de los años que el docente tenga de trabajar, quienes también exigieron al tribunal hacerlo por departamentos, ya que los recursos económicos del docente son limitados, más para los que vienen de lugares remotos. Y ahorita se nos está haciendo una multa de 5.000 y maestros hasta de 20.000 empiras y se está obligando que tenemos que cancelar porque el pago solo puede ser por ventanilla. Así es que le hacemos esa petición, ¿verdad?, al Tribunal de Cuentas que se haga por departamento, porque nosotros venimos desde La Mosquitia y al final venimos a pagar una multa de 10.000 empiras, que la mayoría de los maestros estamos endeudados, pues deberían de ser conscientes, así como el presidente, los diputados se dan esos grandes aumentos y al pobre pueblo, que en manos de quién está, en manos de los educadores, es que está el pueblo de Honduras. Si los educadores no somos bien pagados, tenemos que dar una mala educación porque no tenemos ni cómo subsistir nuestra familia y para nuestros alimentos. Que nosotros venimos a dar tanto tiempo y la estadía implica tanto gasto. Entonces, bien podemos gastar todo el mes del dinero, o sea que gastamos el mes completo y ¿cómo ajustamos esa cosa? Estamos endeudados en los bancos y nos está haciendo una deducción muy elevada. Los docentes se encuentran en pésimas condiciones y ahora les realizan reparos cuando en su mayoría están endeudados y en condiciones de calamidad, y aun cuando son los únicos que sostienen la educación pública del país. Por otra parte, hasta las instalaciones de la Dirección Departamental de Francisco Morazán llegaron las autoridades del Centro Básico Álvaro Contreras, quienes exigieron el nombramiento de docentes para atender a alumnos de tercer ciclo. Autoridades del Centro Educativo Álvaro Contreras y la Sociedad de Padres de Familia llegaron hasta la Dirección Departamental de Francisco Morazán para exigir el nombramiento de docentes que faltan para atender a alumnos de tercero de ciclo. Profe, buen día. ¿Cuál es la exigencia que vienen a hacer ustedes esta mañana? Como Centro de Educación Básica Gubernamental Álvaro Contreras tenemos necesidad de docentes desde el año 2014. El centro fue fundado en el 2009 como Centro de Educación Básica Álvaro Contreras por decreto, funcionando desde 2007 y nunca nombraron un profesor en propiedad para el tercer ciclo. Entonces no tenemos profesores para el tercer ciclo, ahorita tenemos faltantes 2 profesores para el área de primer y segundo ciclo, la biblioteca está cerrada, se jubiló la profesora de artística, tampoco mandaron a nadie. La Sociedad de Padres de Familia, uniendo fuerzas, hicieron las exigencias para el nombramiento de docentes, velando por una mejor educación para sus hijos. Que nos manden docentes al Álvaro Contreras, no tenemos. Tenemos la emergencia de 5 maestros y nosotros como Sociedad de Padres de Familia nos preocupa que nuestros hijos no estén recibiendo clases. El año pasado nos cerraron biblioteca, computación prácticamente no están dando tampoco, inglés está cerrado, entonces la educación va para atrás. Nosotros queremos ahora que vengan maestros capacitados para que nuestros hijos el día de mañana tengan una buena educación y también como responsabilidad educativa ellos tienen el deber de mandar a estos maestros a que impartan las clases.
Y en el marco de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, la Secretaria de Asuntos Femeninos, la profesora Milady Bustillo, envía un emotivo saludo a todas nuestras mujeres. La Secretaría de Asuntos Femeninos, en ocasión de celebrar este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, saluda afectuosa y combativamente a todas las mujeres de Honduras, a todas las maestras a nivel nacional y muy especialmente a nuestras lideresas del Colprosuma, que con su ejemplo de lucha inclaudicable por conquistas y defensa de nuestros derechos han dejado huella en la historia de nuestra querida Colprosuma. Esta fecha inolvidable, un grupo de mujeres valientes en Estados Unidos, organizadas, levantaron sus voces por los miles de mujeres de todo el mundo que están cansadas de sufrir tanto atropello y discriminación. Optan por decir ya basta, reclamando sus derechos que se les habían negado a través de la historia en la humanidad, en diferentes campos de desarrollo político, social, económico, educativo, emocional, entre otros. Han existido en la década pasada y a 2 décadas de este siglo firmas de acuerdos internacionales con grandes decisiones a favor de nosotras, pero en la práctica siguen continuando este sufrimiento en discriminación, humillaciones, desprecios, violencia, utilizadas como mercancías, explotadas en el campo laboral de nuestra dignidad como mujer. En el aspecto político, el derecho a elegir lo cumplimos a cabalidad, pero a ser electas en cargos de dirección nos encontramos muchos obstáculos, a veces entre nosotras mismas porque no tenemos sororidad. Necesitamos para que cada una de nosotros pueda tomar cada uno de los espacios donde podemos enfrentar nuestra situación como mujer. ¿Cuántos candidatos a la presidencia han existido en nuestra historia? ¿Cuántos han llegado a ser presidentes? ¿Cuántas mujeres han estado en la presidencia? ¿Cómo han llegado ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes están en el Tribunal Superior Electoral, en la Fiscalía General, en la Corte Suprema? Es un porcentaje muy bajo y en estos casos un porcentaje bajo y algunas veces nulos. Necesitamos capacitaciones y tomar conciencia de nuestro rol, tomar la decisión en tomar espacios y no cederlos a otros para que estos nos gobiernen o nos dirijan. ¿Cuánta violencia contra la mujer? ¿Cuántas mujeres son asesinadas a diario? Y no hay justicia ni castigo para los asesinatos, en este caso Berta Cáceres. Por ejemplo, todos quedan en la impunidad. Lo más triste es que siempre dicen que esto es culpa de las mujeres. Reaccionemos, mujeres, rompamos el patrón que han querido imponernos quienes nos dominan. No te resistas al cambio. Recuerda que tienes dignidad, pues eres hecha a imagen y semejanza de Dios. Somos la mayoría y unidas con sororidad podemos combatir el rumbo de la historia que ha venido marcándonos como mujeres. Aprovechamos el espacio para invitarles a todas las mujeres a la caminata en protesta que vamos a tener por la desigualdad, discriminación y asesinato de las mujeres hondureñas, niñas y jóvenes, este viernes. Salud, compañeras lideresas, en sus centros educativos, en las organizaciones y en cada campo que está en nuestra Honduras. Feliz Día de la Mujer. A continuación, la cumpleañera de esta noche.
Esta noche, de parte de la Junta Central Ejecutiva, felicitamos a la profesora Sonia Daisy Martínez, secretaria de Publicidad. Por haber estado de cumpleaños, deseamos que Dios le conceda muchos años más de vida, bendiciones y salud. Sus compañeros, amigos y familiares le felicitamos. A continuación presentamos nuestra opinión editorial, pero no nos cambie porque en breve nos vemos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo titulado esta noche La educación y la pobreza. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. El abuso sexual infantil y los suicidios también son consecuencia de la ignorancia y la pobreza. Los docentes hondureños permanentemente hemos hecho un llamado de alerta sobre la amenaza existente en el mal uso y manejo de las redes sociales. En la actualidad, la mayoría de los adultos posee un teléfono celular, pero de igual forma miles de niños y jóvenes también tienen un teléfono, en muchos casos una tableta o también una computadora. El asunto que el uso de esta tecnología, aparte de ser una herramienta que vuelve dinámico el conocimiento, se ha vuelto una verdadera amenaza en contra de la sociedad, que se traduce en chantaje, en abuso sexual infantil, los que en algunos casos facilitan la delincuencia y el espionaje, por lo que esta tecnología, lejos de aportar al proceso educativo, significa una amenaza por el mal uso de las redes tecnológicas de la comunicación. Los niños, los jóvenes quienes en mayor parte se ven expuestos a esta amenaza, se han vuelto dependientes de los celulares y computadoras, a tal grado que en su cama duermen con el teléfono celular, computadoras, tabletas, señalando claramente que dependen del celular las 24 horas del día. Decirle a un niño o joven que se le va a quitar un teléfono celular significa una verdadera afrenta, y muchos de ellos por tenerlo harían cualquier cosa. Pero esta tecnología tan importante está siendo mal utilizada, lo que ha profundizado el peligro a la seguridad de los niños y jóvenes, que en este caso son los más vulnerables. El abuso sexual infantil se ha incrementado, precisamente por el mal uso de esta tecnología que permite de fácil manera llegar a las niñas y a las adolescentes, conduciendo a través de estos medios la fatalidad de estos crímenes sexuales en contra de menores. Las estadísticas de este tipo, de estos abusos sexuales, ha aumentado, sobre todo en los menores de edad. Ahora no solamente es el problema de abuso sexual dentro de la misma familia o de visitantes externos, sino también se suma a esto que a través de las redes sociales son chantajeadas y conducidas a ser violadas. Las violaciones y los suicidios se han incrementado. El Internet, una herramienta mal utilizada, igual que la dinámica de WhatsApp, se convirtieron en una herramienta incontrolable y peligrosa para nuestros niños y jóvenes, que precisamente están registrando los altos índices de abuso y suicidios. Ahora, con la aparición de un monstruo Momo, la inducción a la fatalidad se ha vuelto mayor. Este nuevo monstruo induce al suicidio, también induce a tomar acciones en contra de su propia integridad humana. Momo se ha convertido en una nueva forma de chantaje sexual, donde los jóvenes son fáciles víctimas. Momo les manda mensajes a los niños y jóvenes que los conduce a la fatalidad. Ante esta amenaza que hoy se ha vuelto tecnológica, que está matando a nuestros niños y jóvenes, ¿qué estamos haciendo? Maestros, padres de familia, iglesia, medios de comunicación, somos en parte responsables de esta tragedia que enfrentan nuestros niños y jóvenes. Primero, al no dar la información correcta para el uso de esta tecnología. También al no ejercer la supervisión del uso de esta herramienta. Por lo que debemos profundizar en los valores espirituales, promover la integración familiar, desarrollar los lazos de la amistad y no permitir el individualismo, promover el deporte,
Sobre todo fortalecer el amor familiar, no confiar sus hijos a alguien que no le tiene confianza o a un desconocido. Es importante destacar que en este grave problema la pobreza tiene total relevancia y que toda fatalidad se da en su mayoría en familias pobres que enfrentan la triste realidad que vive nuestro país, que es la pobreza. En donde tenemos un gobierno que no genera ni motiva el empleo, que reduce el presupuesto a la educación y salud, y mucho menos incentiva la inversión. Todos estos hechos provocan que vivamos en un país que el común denominador sean las tragedias. Y en este caso la triste realidad de las niñas y jóvenes que son ultrajadas sexualmente y además se están suicidando. Los educadores tenemos en estas circunstancias que dar lo mejor para evitar que esto esté sucediendo con nuestros niños y jóvenes. En la familia, en la iglesia, en los centros educativos podemos y debemos apoyar a nuestros jóvenes, orientando y formando los valores para evitar que las redes sociales terminen con sus vidas. Por su parte, el gobierno, así como invierte en campañas millonarias para evitar que los jóvenes huyan en caravanas a otros países, mejor haría invirtiendo este dinero en campañas para proteger a nuestros niños y jóvenes. Aquí en Honduras tenemos que luchar para que nuestros jóvenes estén en las escuelas, colegios, universidades o trabajando. Lo peor que le puede pasar es que no estén haciendo nada, porque es ahí entonces cuando son víctimas de las redes sociales, crimen organizado y abusos sexuales. Ser ocioso es peligroso, solo llama el mal. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama Gremial Educativo en Acontecer Colprosuma. Compañeros, continuamos en nuestro segundo segmento de Panorama Gremial Educativo. En esta ocasión tenemos el honor de presentar a nuestro invitado, al doctor y analista Efraín Díaz Arribiaga, a quien le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, Menari, por la invitación a este programa. Esta noche, doctor, vamos a abordar un tema, una vinculación muy importante como lo es la educación y la pobreza. Los suicidios infantiles, el abuso sexual infantil y la pobreza han aumentado de manera exagerada en los últimos meses, factores que nos están preocupando enormemente, ya lo escuchábamos en nuestra opinión editorial. Los docentes permanentemente hemos hecho este llamado, esta alerta a los padres de familia y a la sociedad en general de esta amenaza que ahora está representando las redes sociales para nuestros niños y jóvenes. Con este nuevo fenómeno que se da con la invasión de este videojuego viral como es Momo Challenge, que se ha hecho muy famoso en estos días en los medios de comunicación, y vemos cómo han aumentado también estos índices o la incidencia de los abusos sexuales infantiles. Doctor, ¿qué será lo que induce, según su experiencia, a que los jóvenes se inclinen a tomar decisiones tan fatales como quitarse la vida? Bueno, primero me voy a referir al primer tema que usted planteó, la relación entre educación y pobreza. No hay duda que todas las experiencias en el desarrollo de los países han indicado de que hay una relación muy directa entre el desarrollo y la educación. Cuando los niveles de educación son muy bajos, hay prevalencia del analfabetismo, cuando los jóvenes en su mayoría no han podido completar su educación secundaria y un porcentaje muy pequeño de ellos va a la universidad, los países realmente no han podido avanzar. Entonces creo que la educación debe ser un aspecto fundamental, y es fundamental, en el desarrollo de un país. Como igualmente ya no solamente la educación, sino que la calidad de esa educación. Y estos fenómenos que usted nos está planteando esta noche
son consecuencias precisamente de la situación que viven los hogares en nuestro país, tanto en las ciudades como en el campo. La desintegración familiar, la falta de cohesión familiar, el hecho de que muchos jóvenes tienen que vivir ya con familias sustitutas porque sus padres tuvieron que emigrar del país o porque sencillamente es apenas una madre la que sostiene, digamos, la familia. Entonces, esta problemática social, de alguna manera u otra, incide necesariamente en lo que pasa, digamos, en el país. Y yo digo que hay un tema que hay veces no se toca, pero creo que el país, no solamente Honduras, yo diría que en muchos países del mundo, es el tema de los valores, la pérdida progresiva de valores fundamentales y la ética que nos permite, digamos, ser mejores personas, mejores ciudadanos. Y en la educación, claro, el conjunto de lo que yo considero que es la comunidad educativa, que no solamente son los docentes, sino que también son los padres de familias y los estudiantes mismos, que deben trabajar conjuntamente ¿para qué? Para que haya una mejor formación de nuestra juventud. Porque la gran preocupación es que Honduras es un país joven. La mayor parte de su población es menor de 30 años. Casi el 60% de la población es joven en Honduras. Pero son esos jóvenes los que están en este momento con esas crisis, a la deriva, con una serie de expuestos a diferentes factores que son sociales, económicos, pero también el tema aquí que usted ya ha traído y que creo que es bueno que aquí lo discutamos en este espacio, el papel de los medios, tanto los convencionales como los no convencionales, lo que ahora se conoce como las redes sociales, y qué efecto tienen sobre las actitudes y las conductas que los jóvenes tienen. O sea, como que se juntan la situación social, económica, pero también, digamos, que están expuestos a un nuevo entorno, unas influencias externas que están dados por la exposición al desarrollo tecnológico, que tiene unas grandes ventajas para esta nueva generación, pero también tiene efectos perversos como lo que aquí se han señalado, estos juegos, pero también, digamos, que en los medios de comunicación se expone mucho la violencia y sexo. Si uno ve la mayor parte de lo que uno ve en la televisión o en las redes sociales, mucho de esto tiene que ver con violencia y sexo. Entonces los jóvenes están expuestos a todo eso en una etapa formativa de la vida, donde requiere, digamos, toda una serie de acompañamientos y apoyo que le puedan dar los elementos para afrontar de mejor manera eso. Y si de por sí hay hogares desintegrados y el núcleo familiar no es lo suficientemente fuerte, entonces se producen todos estos elementos de acoso sexual, suicidios, que de alguna manera inciden, digamos, en lo que está pasando en el país. Y es que esta pérdida de valores sería el factor principal por la que los jóvenes se inclinan a tomar decisiones tan fatales. Pero ¿por qué si en las escuelas y en los colegios los maestros estamos trabajando para que se tenga un mejor control en las redes sociales? Porque sabemos, como usted nos mencionaba, es una herramienta tecnológica de ciertas ventajas, pero también el mal uso trae consecuencias. Entonces, ¿por qué los niños y jóvenes continúan inclinándose al fatalismo? Bueno, yo creo que a mí me parece bien fundamental lo que usted ha señalado, el papel de los docentes en los centros educativos. Ellos necesitan también un acompañamiento especializado, porque hay temas que a lo mejor el diario de su trabajo no les permite profundizar en esas cosas. Entonces yo creo que deviene la necesidad de que tanto la Secretaría de Educación como los padres de familia como los colegios magisteriales puedan acompañar a los docentes para que puedan tener un apoyo, y un apoyo sobre todo para los niños, pero sobre todo para los adolescentes y los jóvenes que están, digamos, en esa etapa difícil de nuestras vidas. Todos hemos pasado por esto, ¿verdad? Es decir, es algo que cambia realmente pasar de niño a esa etapa transitoria que significa la adolescencia. Entonces creo que debemos como fijarnos más, digamos, en esos temas que de alguna manera tienen una enorme incidencia. Y además, creo que vivimos en una sociedad expuesta a excesivo materialismo, mucho consumismo. Digamos que de repente el estatus social se mide
por la medida en que uno tiene acceso a un teléfono celular, a estas cosas que son importantes. Yo no le niego la importancia que tiene, pero bien utilizadas. Entonces creo que ese es un trabajo que hay que hacer para que los jóvenes entiendan cuáles son los riesgos que esto significa para sus vidas, ¿verdad? Y que la vida debe tener un sentido. Y ese sentido solo se puede lograr con una formación mucho más integral. Yo digo que hay veces se falla, digamos, en que se dan las clases, las materias, las asignaturas, pero no, digamos, a formar a la persona de una manera mucho más integral en lo material, pero también en lo espiritual, que no necesariamente quiere decir religión, sino que lo espiritual en cuanto al tema que, como hemos señalado usted y que hablaba en mi intervención, el tema fundamental de los valores y cómo eso va formando el carácter, la personalidad de esto. Pero sabemos que el entorno también tiene un efecto sobre sus conductas. Y es que usted nos habla de algo muy importante y es este acompañamiento docente, como usted lo menciona, esta necesidad de que el docente sea capacitado en diferentes aspectos, pero hoy que estamos viviendo esta problemática con nuestros niños y jóvenes, es necesario que el docente sea capacitado en temas como la salud mental de los niños y jóvenes, ese tratamiento. Entonces, de acuerdo a eso y a su criterio, ¿cuál debería de ser el rol del maestro dentro del aula de clases cuando usted ya ha señalado el acompañamiento, pero este rol para evitar estos suicidios, estos abusos sexuales? Sabemos que no precisamente la lectura de la Biblia en las escuelas puede causar algún efecto, o quizás sí, pero ese rol fundamental del docente. Sí, no, claro, yo digo que el docente juega un papel importante, complementa para mí el trabajo de la familia, pero hay veces los niños o los adolescentes vienen de hogares con dificultades de diferente naturaleza. Entonces, el poder tratar el tema de la sexualidad debe dejar de ser un tabú, ¿verdad? Y convertirse en la educación sexual dada para que los jóvenes estén informados de qué significa la sexualidad, sobre todo en un momento de sus vidas en el cual la sexualidad forma parte importante de ese cambio. Y eso no lo podemos desconocer. Y entonces tenemos que apartar esos prejuicios que hay cuando se habla de la educación sexual. Yo creo que eso tiene que ser parte fundamental del proceso de educación. Eso no lo podemos obviar. ¿Por qué? Porque la adecuada información permite, digamos, por ejemplo, evitar el acoso sexual, el incremento, por ejemplo, en las adolescentes embarazadas, que esto ha venido aumentando, digamos, de manera muy preocupante. Entonces yo creo que esos temas deben ser como parte del proceso formativo de los docentes en sí, de las autoridades de educación, de los mismos colegios profesionales y de los padres de familia, para que en conjunto puedan abordar estas temáticas que de alguna manera están afectando a los niños. Por ejemplo, digamos, el tema de los suicidios. ¿A qué se deben? Bueno, no solamente son los problemas de tipo sentimental, sino que tal vez, digamos, llega un momento en que la vida pierde un sentido por una serie de otros problemas que pueden generar eso. Por ejemplo, si no hay el papel fundamental de los padres, si no hay un ejemplo, digamos, en eso. Estas cosas hay veces en algún momento surgieron como visiones tradicionalistas, pero no, yo pienso que no lo son, porque de alguna manera la formación que uno tiene para poder fortalecer su personalidad y su carácter, yo creo que es fundamental. Yo lo puedo decir por mi propia experiencia, ¿verdad? Yo en mi adolescencia crecí con grandes inseguridades, complejo de inferioridad, que tal vez no me creía capaz de hacer cosas. Entonces, todo esto nos afecta a los jóvenes, afecta a los jóvenes en algún momento de nuestras vidas. Pero es la parte de la formación que le permite a uno darse cuenta que sí puede superar esas cosas y que no somos los únicos en esto. Entonces, el sentido también de la solidaridad,
el compañerismo bien entendido, los apoyos necesarios, cómo vamos construyendo una comunidad educativa que propicia, digamos, las condiciones para superar estos problemas que afectan, digamos, en este momento a los adolescentes y por supuesto a la sociedad, porque esos jóvenes son las generaciones futuras del país y sobre las cuales debemos poner una atención preferente sobre cualquier otra cosa. Y es que los educadores somos los únicos que estamos trabajando para evitar que esto suceda en nuestros niños y jóvenes por ese acercamiento que tenemos con ellos, pero no hemos escuchado el pronunciamiento de las iglesias, de la sociedad civil, de los medios de comunicación cuando esto ya se ha convertido en una crisis social. ¿Por qué pasar tan desapercibido un tema tan fundamental como lo es los niños y los jóvenes? Mire, el problema que hay en este momento en la sociedad hondureña es que se trata de ocultar siempre la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque eso puede significar que el gobierno de alguna manera no está haciendo lo que debe hacer. Pero hay que verlo, yo siempre lo digo, veámoslo positivamente. Si no reconocemos el problema, si no lo abordamos adecuadamente, de manera abierta, con honestidad y sinceridad, no vamos nunca a entrarle como debe ser entrado esto, con una visión realmente de solución, pero sobre todo de integralidad de todas las acciones dentro del marco del sector educativo y de la salud, porque aquí entra la salud, pero también lo económico. Por ejemplo, si hay, digamos, los jóvenes en edad de secundaria, que un tercio ni trabaja ni estudia, debe ser una preocupación. Y como decíamos al comienzo, mire, los países que han tenido éxito es porque los jóvenes han tenido la oportunidad de terminar su educación secundaria. Y eso debe ser una meta que como país tenemos que ponernos, porque ha sido la base del éxito de los países que han podido desarrollarse y han podido despegar. Entonces, ¿por qué no, digamos, con toda esta cantidad de recursos que se hacen en el programa de Vida Mejor, ¿verdad? Que hay una cantidad enorme de recursos, ¿por qué no lo dedicamos una parte importante, ya no a que esté en contra de las transferencias condicionadas, no, sino que el problema es el clientelismo político y que mucho de esto debería estar orientado a que los jóvenes puedan tener la oportunidad de estudiar, becas, sistema de becas, apoyo a los docentes, realmente que la educación sea realmente prioridad y no sencillamente, digamos, una retórica. Es decir, porque uno cuando se va a la realidad, nos damos cuenta que los centros de salud o los centros educativos están totalmente descuidados, sin una infraestructura adecuada, sin equipamiento, con los profesores, digamos, los docentes con grandes dificultades. Entonces, allí esa es la verdadera realidad. Abordémosla sin el tema político, ¿verdad? Yo creo que en algún momento, en un programa suyo anteriormente, ahora que van y vienen ministros, ¿verdad? Que desfilando el Ministerio de Educación y siempre hablan de lo mismo y nunca resuelven nada. ¿Pero por qué? Porque no hay la voluntad. O sea, y esto genera inestabilidad en el sistema educativo. Genera inestabilidad e ineficiencia, ineficacia. Y eso es precisamente uno de los temas que hay que resolver, pero con bastante propiedad. Y yo creo, y aprovechando este espacio del Colprosuma, creo que es necesario que los colegios profesionales, magisteriales, puedan realmente retomar su carácter beligerante para señalar precisamente estos temas que les conciernen a los docentes, pero les concierne a toda la sociedad. Y qué mejor que los docentes, que son los que viven la realidad diaria, que tiene que ver con los niños con problemas o los adolescentes con jóvenes, en barrios con dificultades de violencia, las maras por un lado y por otro. Entonces, esa es una realidad compleja, pero que hay que afrontarla, pero hay que afrontarlas con seriedad. Y lo que usted decía, o sea, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el gobierno? Estamos viendo que se invierten millones de lempiras en campañas para evitar que los jóvenes huyan en estas caravanas, que salgan del país, pero ¿por qué no invertir este dinero en campañas para proteger a los niños y jóvenes, en mensajes de motivación o en programas sociales? Pero verdaderos programas sociales, como usted lo menciona, verdaderos programas sociales que nos ayuden a una reinserción
que el joven se sienta parte de esta sociedad, que no lo excluyamos, porque si aquí vamos y tocamos otro elemento como lo es este millón de niños que están fuera del sistema educativo, entonces ¿por qué no crear estos verdaderos programas sociales e invertir en la niñez y en la juventud? Totalmente de acuerdo. Mire, el problema del gobierno es que tiene una agenda político-electoral, no una agenda de desarrollo del país, no una agenda nacional. O sea, ¿por qué? Porque si la educación y la salud no están en la agenda pública y no se convierten en políticas públicas, nunca vamos a avanzar en ese sentido. Entonces me parece que lo que tenemos es que redireccionar los recursos para poder realmente atacar los problemas tal como son. Y como dijo usted, estas campañas inútiles, yo digo, totalmente, el gobierno se siente satisfecho con lo que retornan de las caravanas, como un gran éxito, ¿verdad? Como que si el problema no fuera el por qué se fueron. Y qué es lo que le puedo ofrecer, ya no solamente a los retornados, sino que a la gente que vive tanto en el campo como en la ciudad. La marginalidad urbana, por ejemplo, es un problema muy serio en el país. Igualmente, digamos, lo que pasa, digamos, en el campo hondureño, el vaciamiento del campo, del área rural, donde miles de jóvenes emigran a las ciudades o fuera del país. Entonces, ¿cómo creamos oportunidades? ¿Cómo creamos empleo? ¿Cómo generamos la esperanza, digo yo, en el país de la desesperanza? ¿Cómo le hablamos a los jóvenes que Honduras tiene un futuro? Y el problema, usted sabe que los jóvenes, el problema es que no ven futuro en el país. El alto desempleo juvenil es un tema fundamental y que hay que de alguna manera abordarlo. Entonces digo, y usted ve, por ejemplo, la preocupación con el Infop. ¿Y cuál es la preocupación del gobierno y de la empresa privada? ¿Cómo desbaratar el sindicato y el contrato colectivo, digamos, del Infop? Que puede ser un problema, pero yo no escucho, digamos, cómo vamos a ofrecer, digamos, una educación vocacional, técnica, mucho más efectiva, para que los jóvenes puedan encontrar posibilidades de trabajo en el país. Eso uno no le escucha. O cómo mejoramos, por ejemplo, el otro día estuve, digamos, en Quimistán, estuve en las escuelas, en una escuela agrícola, Pompilio Ortega, y ¿qué es lo que vemos? Que los docentes hacen su trabajo, pero si no tienen recursos, la mayoría no tiene recursos, si no es por los fondos de la cooperación internacional, eso no podría funcionar. Efectivamente. Estas son las realidades y aquí cuando usted lo ve el gobierno es que no resisten la crítica, porque creen que la crítica proviene por motivaciones esencialmente políticas y no lo es así, sino que nosotros, y digo nosotros los ciudadanos, usted y yo, los que ven este programa, lo que nos preocupa es como ciudadanos el futuro de Honduras, y esa es nuestra responsabilidad, la construcción de un nuevo país. Y como usted menciona, ¿cómo le decimos a los jóvenes que en Honduras hay un futuro si vemos que han aumentado los índices de pobreza? Tenemos el 70% de la población en condiciones de pobreza. Según un informe reciente del FOSDE, se dice que hay más de 600,000 nuevos pobres que pasan a ser parte de este 70% y muchos al 40% de extrema pobreza, más otro porcentaje ya prácticamente de indigencia. Pues sí, pues claro, porque digamos, son los jóvenes en un país donde la mayor parte de los jóvenes todavía con una población en transición, aunque hemos bajado la tasa de nacimientos, pero se incorporan muchos jóvenes, la mayoría, a la fuerza de trabajo, pero sin oportunidades. Entonces, ¿cómo el país puede ofrecer mayores oportunidades? Es generando inversiones que permitan realmente generar esas posibilidades, pero también invirtiendo en la gente. Mire, los países exitosos en su desarrollo, si lo vemos aquí cerca, Costa Rica, por ejemplo, solo para mencionar un país, no nos vamos a ir a ningún otro. Costa Rica, ¿cuál es la fórmula que Costa Rica pudo tener? Que invirtió en su gente. Invirtió en su gente correctamente y invirtió en instituciones, fortaleciendo la democracia. Y eso es lo que nosotros no hemos venido haciendo. No hemos aprendido la lección. Yo creo que ya es tiempo que lo hagamos. Pero nos preocupamos más por tener más policías en la calle, más militares, ¿verdad?
pero no hablan de la calidad de la policía. Yo no he escuchado al gobierno hablar de que hay que mejorar la calidad de los policías, ¿no? Y no vemos respuesta también porque los índices de criminalidad, delincuencia aumentan. Sí, ¿y quiénes son los que mueren ahí? Jóvenes. Jóvenes. Son los grandes, o sea, sin trabajo, víctimas de la delincuencia, de la inseguridad, del acoso sexual. Entonces, ¿cómo generamos esperanza en los jóvenes? Solo creando oportunidades, cambiar un poquito el chip, yo digo, ¿verdad? De todo lo que se ha venido haciendo y presentar realmente opciones innovadoras, pero eso no va a ser posible si desde la sociedad no exigimos y no presionamos para que esto pueda cambiar. Y usted hablaba de algo importante que es redireccionar los recursos del Estado. Si hacemos una comparación así rápida, ¿cuánto invierte el gobierno en educación? ¿Cuánto invierte en campañas de salud mental? ¿Y cuánto invierte en defensa y seguridad? Sí, usted lo va a ver de que efectivamente, es decir, no es que el país tal vez no gasta bastantes recursos en educación, pero no, el problema es la calidad del gasto, hacia dónde van esos recursos. O usted tiene recursos en cosas que podría más bien dirigir más a educación y salud. Perfectamente lo pueden hacer. Usted ve, digamos, que el gobierno cuánto gasta en publicidad. Enormes cantidades de recursos, ¿verdad? Pero eso puede ser dirigido más para apoyar esto que estamos precisamente hablando. Pero nos toca a nosotros, y esto lo digo a ustedes que están viendo este programa, nos toca a nosotros exigir, presionar. Sin eso, mire, sin eso nunca se va a hacer nada porque se cree que la gente está contenta con lo que pasa. Esa aparente estabilidad, como que si no existe insatisfacción. Y estos que estamos discutiendo esta noche son las muestras claras de que algo mal está pasando en Honduras. Es decir, y esas son las manifestaciones de un problema muy serio que está afectando sobre todo a nuestros jóvenes. Acoso sexual, embarazos en adolescentes, suicidios, desempleo, inseguridad, la violencia de jóvenes, en los jóvenes. Entonces, ahí estamos. Ese es el panorama. Soluciones hay y creo que hay que buscarlas, pero desde otra perspectiva, no desde una perspectiva político-partidaria, que es lo que priva aquí. Porque aquí todo se hace en función de una agenda política partidaria. ¿Cómo ganar las próximas elecciones? Esa es la gran preocupación, pero no cómo construimos un mejor país. Y eso es lo que el país creo que está necesitando en este momento. Y es que vemos cómo en la agenda del gobierno no le da prioridad a los grandes problemas como lo es la educación y la salud, porque el gobierno no desarrolla programas educativos. Lo que hemos visto es que ha reducido de manera consecutiva el presupuesto para educación y salud, y en sus campañas de radio y televisión estos son como problemas secundarios. Sí, no, por eso le digo, o sea, yo digo que mientras el tema de educación y salud, porque aquí tengo el tema de salud porque es fundamental, sí, no estén en la agenda pública y realmente sea una prioridad, realmente eso refleja que esa no es prioridad. Las prioridades son otras, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que invertir eso. Al final, si usted tiene una población sana, si usted tiene una población educada, si usted tiene una población con seguridad económica, no tiene necesidad de emigrar o no tiene necesidad de meterse, digamos, en la violencia, ni mucho menos. Entonces, los problemas así. Pero a la vez, yo digo, y volviendo al tema que platicábamos, yo creo que hay que reforzar el enfoque educativo hacia la formación, que permita, digamos, en los jóvenes reforzar su carácter y su personalidad para que pueda afrontar los grandes retos que el mundo actual tiene para ellos, esta nueva generación de jóvenes, creados en la tecnología, pero que la tecnología se convierta en el instrumento de su liberación y no de su esclavitud, ¿verdad? Y que puedan con esas capacidades que ellos tienen, porque creo que usted y los jóvenes, y yo digo así,
que doy clase en la universidad, pues me fascino la facilidad con que manejan esa tecnología, que yo no la tengo, ¿verdad? Porque vengo de una generación mucho más allá. Pero que esa capacidad pueda ser utilizado por ellos para innovar, para crecer, es decir, cómo estimulamos toda esa potencial que en este caso los jóvenes tienen. Y no desafortunadamente los casos, digamos, en el cual ya sea que tengan jóvenes que porque es madre soltera tienen que ir a la prostitución, o madre soltera tiene que emigrar, o digamos un joven que tiene que tomar la decisión lamentable de quitarse su vida. Es decir, esas son las manifestaciones de todo esto que estamos hablando. Y algo importante, esto también podría ser la muestra de la incapacidad del gobierno para darle una pronta respuesta a estos problemas que hemos planteado esta noche. Sí, es que mire, yo lo que siento es que si en las instancias de gobierno no se colocan personas con capacidad que entiendan de estas cosas y que sus nombramientos no sean por su filiación política, sino que por su capacidad, su experiencia y conocimiento, vamos a tener estos mismos resultados, ¿verdad? Es decir, si usted lo ve, ¿qué pasa en las secretarías de educación? Ministro viene, otro va, los viceministros y todo eso, pero ¿qué? ¿Qué es lo que pasa? Responden a una agenda política partidaria, porque todo se ve en función de eso. Mire, todos los programas, el programa de Vida Mejor solo tiene un objetivo fundamental, que es un objetivo electoral político. A pesar de que eso puede ser un instrumento importante, condicionados para que las madres puedan llevar sus hijos al centro de salud o que vayan al centro educativo, eso es precisamente lo que es, pero se hace con una visión esencialmente política. Mientras no superemos eso, vamos a estar en el mismo punto que hemos estado, digamos, desde hace tantos años y que de alguna manera nos mantiene en la situación que vive todavía lamentablemente nuestro país. Y para ir finalizando, doctor Efraín, hacer el llamado a los padres de familia para estar más pendiente de lo que hacen sus hijos en las redes sociales, a las iglesias, a los centros educativos, para que apoyemos a nuestros niños y jóvenes, para que los orientemos, formemos estos valores que usted nos mencionaba al inicio y así evitar que las redes sociales terminen con la vida de nuestros niños. Sí, yo creo que es un buen momento para que esto sea retomado dentro de la comunidad educativa del país. Yo hablo de comunidad porque esa es la que yo visualizo, ¿verdad? La interrelación de estudiantes, padres de familia, docentes, administradores de educación. ¿Para qué? Para que estos temas sean discutidos abiertamente y tratados dentro del centro educativo y con los padres de familia. El tema de la sexualidad tiene que ser abiertamente tratado. Ya no podemos estar pensando en que esto se utilicen algunos términos sin derogar la parte religiosa, porque no es ese mi propósito acá, sino que sencillamente verlos en una perspectiva diferente, que la sexualidad es parte de nuestra naturaleza y tiene que ser vista de otra manera, no como lo oculto, no como el tabú, sino que sencillamente algo que corresponde a nuestra naturaleza humana y que la debemos saber manejar como debemos saber manejar la tecnología, porque siempre se habla de regular las redes sociales, eso es muy difícil. En muchos países se ha querido regular eso y no va a ser posible hacerlo. Siempre lo vamos a tener porque eso es inevitable, pero sí podemos enseñar cuál es la mejor manera de manejar las redes sociales. Yo creo que ese es un tema que tiene que empezar a discutirse y a de alguna manera debatirse al interior de los centros educativos, sobre todo, digamos, con los niños y los más jóvenes. Pero que los docentes también puedan de alguna manera ser expuestos a estas discusiones internamente para que podamos abordarlo de una manera diferente eso. Y que los medios de comunicación, sobre todo, también tienen una responsabilidad. O sea, que lo expongan lo menos posible a los jóvenes a novelas que no tienen ningún sentido, un efecto totalmente perverso que se hay en la televisión, donde ¿qué es lo que se deifica? La violencia, el sexo. Esas son las dos cosas, que están ahí en esos medios. Y el sexo mal entendido, ¿verdad? Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces yo creo que, y la violencia, claro, la violencia como que es
De repente en los jóvenes se ve que el que hace la violencia es como un héroe, ¿verdad? Ese sentido, digamos, equivocado está presente, digamos, en los mensajes que desafortunadamente están expuestos nuestros jóvenes en los medios convencionales y en las redes sociales. Muy bien, doctor Efraín Díaz Arribillaga, esperamos que su participación y el objetivo de esta entrevista genere conciencia a la sociedad, a los padres de familia, a las iglesias, a nosotros los docentes, los mismos centros educativos, porque recordar que mentes ociosas llaman al peligro, debemos cuidar, proteger, supervisar lo que nuestros niños y jóvenes están haciendo más en las redes sociales, una herramienta que debe servir para la innovación, tecnología, pero debemos estar muy pendientes de lo que hacen nuestros niños hoy en día. Agradeciendo, como siempre, doctor, su participación. Gracias por invitarme. Y bueno, yo quiero solamente para terminar decir que son unas reflexiones mías. Yo creo que en esto tenemos que tener la mente abierta, ¿verdad? Yo digo mente abierta porque hay muchas posibilidades y muchas salidas. No hay una sola. Y por lo tanto creo que debemos partir de un reconocimiento de la realidad, sobre todo nuestra capacidad de poder, digamos, impulsar esos cambios y que el país pueda realmente empezar a correr en un nuevo sentido. Yo creo que también en el tapete está la necesidad fundamental de una reforma educativa que aborde todas estas nuevas temáticas que estamos viviendo, digamos, en esta nueva vida posmoderna, yo decía, ¿verdad? De las nuevas tecnologías, de la globalización y todo esto que de alguna manera tiene una influencia muy determinante en nuestras vidas. Y que en otra ocasión seguramente estaremos abordando y otros temas. Muchas gracias a usted, muchas gracias a cada uno de nuestros compañeros que nos sintonizaron. Nos encontramos el próximo jueves. Muy buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.